Vamos a grabar, así les queda también a los compañeros que no se pueden conectar a esta hora. ¿No? ¿Se escucha? Sí. Bien. Bueno, ya estuvimos trabajando datos de los hidrocarburos, separamos los temas para que por grupos trabajen temas específicos. Todavía no corregí, amplié la fecha para la entrega, así que si tienen alguna duda y quieren aprovechar ahora o por campus a comentarla, no hay problema. O si quieren después de esta clase modificar algo del trabajo, tampoco hay problema. Dividimos los temas entonces en grupos, pero yo me quedé con el tema más complicado porque era el que les quería explicar a ustedes, ¿sí? Fíjense que hablamos de la historia del petróleo, octanaje, naftas, contaminación ambiental, todo lo que envuelve al petróleo, pero no nombramos lo que es la destilación del petróleo. Eso es el proceso más importante, que es a partir del crudo del petróleo, cómo llega a las distintas usos que tenemos en la actualidad, no solo a los combustibles, sino también a todo lo que es la industria petroquímica y la refinería, y eso es lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Para eso preparé una presentación que también se la subí al campus, así después la tienen y pueden escribir arriba de ella, tomar nota o hacer comentarios. A ver. ¿Se ve la presentación? Todavía no. ¿Todavía no? Sí. Ahí está, ahí se ve. Bien. Es un PowerPoint. No, ¿Lo ven ahí? Sí, sí. Sí. Genial. Bueno, como dijimos entonces, vamos a hablar de la destilación del petróleo. Pero antes de ir a la destilación en sí, hay conceptos que tenemos que repasar, vistos en tercer año y en segundo año de físico-química, y conceptos que después vamos a profundizar este año. Por eso, antes de ir a la torre de destilación y a todo, necesitamos recordar algunas cuestiones. Así que, hay conceptos que debemos saber. A ver si funciona. Acá está. Físico-química de segundo hace cuenta que no tuvimos. ¿No tuvieron? ¿Qué pasó? No aprendimos nada, la profesora nos enseñó todo al revés. Todo al revés. Bueno. Todo, en serio. Entonces vamos a hablar de físico-química de tercero. Bueno. Como estuvieron leyendo seguramente para hacer los trabajos, sabemos que el petróleo es una mezcla completa de hidrocarburos, ¿sí? Hidrocarburos. ¿Qué son hidrocarburos? Son compuestos formados por hidrógeno, el elemento hidrógeno, y el elemento carbono. ¿Se ve el cursor ahí si señalo? Sí. Perfecto. Entonces, dos y solo dos elementos componen toda esta mezcla que vamos a ver a continuación, ¿sí? Si retrocedemos a lo que era tercer año, entonces, recordamos que el hidrógeno tenía una configuración electrónica 1s1, y el carbono, configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p2. ¿Se acuerdan de esto algo? No. ¿Suena? Sí, iba como en diagonal. Algo, bien, la regla de los diagonales, algo vieron, ¿no? Sí. Bien. Más o menos. Más o menos. Vimos, pero no me acuerdo nada. No importa, esto es solo un repaso, sí, no vamos a entrar en detalle en esto porque es tema de otro año, pero sí necesito que por lo menos recuerden de dónde viene esto. La configuración electrónica, lo que nos interesa es la cantidad de electrones en el último nivel de energía. O sea, el hidrógeno tiene un solo electrón, ese uno chiquitito representa el electrón. Y en la estructura de Lewis lo podemos dibujar como una H con un puntito. El carbono, en su último nivel de energía, que son el nivel 2, tiene dos electrones en el subnivel S, dos electrones en el subnivel P, o sea 4. Por eso es que la representación de Lewis tiene 4 puntos. De estos dibujos, ¿se acuerdan? De poner el elemento con puntitos. Sí. Bien. Sí. Perfecto. Entonces, lo más importante acá es esto, recordar
el hidrógeno que tiene un enlace, el carbono que tiene 4 manos o sitios disponibles para enlazar. Avanzamos. Ahí está. Bien. ¿Qué va a pasar? Este hidrógeno y el carbono se van a unir. Se van a unir mediante un enlace covalente. ¿Qué pasaba en el enlace covalente? Se compartían uniones, ¿sí? Me veo media congelada. No sé si me escuchan bien. Sí, escuchan bien, se escuchan bien. Entonces, hidrógeno y carbono van a compartir enlaces. El hidrógeno va a tratar de alcanzar 2 electrones en su último nivel de configuración electrónica, mientras que el carbono va a intentar alcanzar 8 electrones. ¿Sí? Bien. Entre el hidrógeno y el carbono son 5 electrones. En realidad van a compartir. Un carbono va a compartir unión con 4 hidrógenos, porque el carbono tenía 4 lugares disponibles. ¿Se acuerdan que vimos recién en la otra diapositiva? A ver si puedo volver. Tiene 4 patitas. 1, 2, 3, 4. Esas 4 se van a compartir a su vez con 4 hidrógenos. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver en más detalle. 4 hidrógenos distintos. Claro, exactamente. Ahí lo vamos a ver. Muy bien. Entonces, justo con lo que preguntaba acá la compañera, vamos a ver. En el centro de la imagen está el carbono, ¿lo ven? Lo que está ocurriendo acá es que está compartiendo con el hidrógeno electrones. Esos puntitos representaban electrones. Entonces, uno de cada estos son del carbono. El otro viene del hidrógeno. Si yo cuento, entonces, al compartir con el hidrógeno, al carbono alcanzó los 8 que quería. Y el hidrógeno alcanzó 2. ¿Sí? Que es lo que dijimos antes. El hidrógeno quiere llegar a 2, el carbono quiere llegar a 8. De eso se trataba la estructura de Lewis. ¿Sí? Así se representa en Lewis. Así se representa en la fórmula desarrollada. ¿Qué quiere decir? Que yo ese par de electrones compartidos los voy a estar representando con una rayita, o una unión de tipo covalente, ¿sí? Fíjense, son 4 enlaces. ¿Hasta acá se entiende más o menos de dónde viene esto? Sí. Bien. Yo también lo puedo representar, ese mismo compuesto, con la fórmula condensada. ¿Qué significa achicarlo todavía más? Puedo decir que hay un solo carbono y 4 hidrógenos para ese carbono. Entonces la fórmula queda CH4. Este compuesto, que tiene un solo carbono y 4 hidrógenos, se llama metano, ¿sí? Lo van a escuchar nombrar mucho, lo van a leer, porque es uno de los compuestos más importantes que se produce con la destilación a partir del petróleo, ¿sí? Después tenemos en orden al etano. Son todos nombres nuevos que les van a empezar a sonar y que vamos a ver en más profundidad en la próxima unidad. El etano tiene 2 carbonos, a diferencia del anterior. ¿Qué está pasando acá? 2 carbonos van a compartir electrones entre sí, y el resto de los enlaces se va a completar con hidrógenos. ¿Sí? Claro. La estructura va a quedar entonces en fórmula desarrollada de esta forma. Carbono, enlace con otro carbono, y el resto de los enlaces, todos hidrógenos. Y si lo hago en fórmula condensada, va a quedar carbono, hidrógeno 3, carbono, hidrógeno 3. ¿Sí? Si yo sumo un carbono más, voy a pasar al compuesto propano. En el propano yo tengo cadena de 3 carbonos, uno a continuación del otro. Y el resto de los enlaces compartidos los completa el hidrógeno, ¿sí? Visto de otra forma, carbono, enlace, carbono, todo el resto hidrógenos. Y en la forma condensada, CH3, CH2, CH3. ¿Se entiende? Carbono 3, carbono 2,
carbono 3. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Eso. Más o menos. Bien, no se preocupen que esto es la introducción para entender el proceso que viene. Y después, en la otra unidad, vamos a trabajar ya con profundidad todos los que son los hidrocarburos, ¿sí? Así que ahí lo van a terminar de entender. Entonces, hasta ahora, repasando, lo que tienen que entender es que hay distintos compuestos, los hidrocarburos, con cadenas carbonadas de distinta longitud, o sea, más chiquitas, más grandes. Incluso esas cadenas carbonadas pueden estar cerradas formando un ciclo, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. Estas cadenas carbonadas se mantienen unidas unas con otras por fuerzas de atracción de tipo London, como está acá explicado, fuerzas de London. ¿Les suena el nombre? Eso lo vieron, ¿no? Sí, sí. Bien. Entonces, las fuerzas de London son las que mantienen unidas unas con otras estas moléculas. ¿Qué pasa? Y acá hay que prestar mucha atención. Cuando yo tengo una molécula chiquita como el metano, imagínense que es el puño, con otra molécula de metano, la superficie de contacto es poca. Entonces, para romper esa superficie de contacto, yo con un poco de energía ya se separan. Pero si yo tengo cadenas más largas, como el propano, que ya tienen 3 cadenas de carbono, por lo tanto sería como la palma de la mano, a ver si voy a decir, con otro propano, si yo quiero romper esa superficie y esa fuerza de London, tengo que darle mucha más energía porque tengo que separarlas. ¿Se entiende? Imagínense como un velcro, como para unir el velcro de las camperas o zapatillas, mientras mayor sea la superficie, yo más fuerza voy a tener que darle para separarlo. ¿Sí? ¿Se ve hasta acá? Porque este es un concepto muy importante para entender la destilación. Si lo podrías explicar de nuevo, te lo agradecería muchísimo. Muy bien. Tenemos. Lo de London, no lo entendí mucho. Dale. Todos los hidrocarburos se unen mediante fuerzas de London, que son un tipo de unión, un tipo de energía que las mantiene unidas unas moléculas con otras, ¿sí? Para romper esas fuerzas y separar las moléculas, yo tengo que entregarles calor, por ejemplo. ¿Qué pasa? Cuando la molécula es chiquita, por ejemplo, el metano, ¿ven que es una molécula chiquita? Yo tengo un metano con otro metano. Se tocan, se unen mediante poca superficie. Entonces, con un poquito de energía, un poco de calor que yo le dé, ya se separa. Pero si yo tengo moléculas más largas, como el propano, que por ejemplo tiene una cadena de 3 carbonos, al ser más largo, yo lo tengo unido en toda esta superficie. Si yo quiero romper toda esta interacción y separar los compuestos, tengo que darle mucho calor, mucha energía para ir separando y romper las moléculas. ¿Se entiende? Sí. Sí, cuanto más grande es, más calor se necesita para romperla. Exactamente, exactamente. Bien. Ese es el concepto. Cuanto más grande la molécula, más fuerza de London va a tener que la une, entonces yo más energía, más calor le voy a tener que dar para romperla, ¿sí? Las fuerzas de London, ¿La única como dice manera de acá... romperla es con calor? ¿Cómo? ¿La única manera de romperla es con calor o se puede utilizar otra energía? Se puede utilizar otra energía. Acá nos vamos a centrar en la energía calórica, el calor, porque es el que vamos a usar para el proceso de destilación. ¿Sí? Pero muy buena pregunta. Entonces, las fuerzas de London dependen del tamaño de la nube electrónica, o sea, dependen de qué tan grande es la molécula, ¿sí? Como dijo la compañera. Bien, entonces dijimos que mientras más grande la molécula, más energía voy a tener que darle, o sea, más calor para romperlas y separarlas, ¿sí? Esa energía es lo que vamos a llamar, o ese calor, el punto de ebullición que tiene una sustancia o una molécula. ¿Se acuerdan cómo era el pasaje de un estado al otro? ¿Cómo se llamaba el pasaje del estado líquido al gaseoso? Ebullición. Gasificación. Bien, por ahí anda, bien. Muy bien. Pues según la bibliografía puede ser ebullición, bueno, puede ser vaporización. Muy bien, ahí lo nombraron algunos.
Entonces, vamos a pasar, la energía que yo necesito para pasar del estado líquido al gaseoso es el punto, o es la temperatura, a la que cada sustancia hace ese cambio de estado. ¿Sí? Bien. Ya nombramos todo. ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Bien. Ahora la vamos a complicar. Muy bien. Bueno, entonces, dijimos que el tema, ya con los conceptos que repasamos, podemos ir a la introducción de lo que es la destilación fraccionada, que era el tema de hoy. Dijimos que la destilación fraccionada se va a basar en los puntos de ebullición de los hidrocarburos que forman el petróleo. ¿Sí? Se basa en esa propiedad de los hidrocarburos para separarlos. El proceso de la destilación fraccionada se da en una torre de destilación o columna fraccionada, y justamente es una torre, ¿sí? Y después lo que tenemos que tener en cuenta es que y van a tener entre 5 y 16 átomos. Ajá, bueno, vamos a ver. Entonces, dijimos que la destilación del petróleo va a ocurrir en una torre de destilación. La torre de destilación es justamente una torre que tiene bandejas a distintas alturas, ¿sí? A estas representarían bandejas de distinta altura y a distinta temperatura también. Entonces, como dice acá, en las refinerías se extrae el petróleo y sus derivados, que van a ser los petroquímicos. La refinación se realiza mediante el método de destilación fraccionada, en una torre de destilación, ¿sí? ¿Qué vamos a ver en esta torre? Y lo vamos a ver con más detalle en la siguiente diapositiva. Va a haber dos corrientes en esta torre. Por un lado, una que es del tipo gaseoso ascendente, o sea, el gas va a ir para arriba. Y del otro tenemos una columna que va a ser descendente para abajo, líquida. ¿Sí? Esto es lo que se va a ver adentro de la columna fraccionadora. Y esto es importante. La refinación es el proceso por el cual se van separando los distintos cortes, que son lo que se separa del petróleo, mediante la destilación fraccionada. No se preocupen que esto va a quedar grabado, así que lo pueden ver si quieran. No entendí qué son los cortes. Los cortes van a ser todos los subproductos o todas las cosas que vamos a extraer del petróleo, ¿sí? Las diferentes, ahora vamos a hablar de los cortes, los diferentes productos que se obtienen de esta destilación fraccionada. Esos son los cortes. Okay. Bien. ¿Para qué servía esta destilación? Con la destilación yo voy a separar la mezcla de los hidrocarburos que están en el petróleo crudo. ¿Sí? El petróleo es una mezcla. Si yo quiero separar todos los componentes de esa mezcla, lo tengo que hacer mediante esta destilación fraccionada. Y acá entonces vamos a unir todo lo que dijimos hasta el momento. Yo tengo acá el petróleo crudo. ¿Ven el barril? Sí. Este es el petróleo crudo. Crudo significa tal cual sale del pozo. ¿Sí? Va a ingresar a un horno este petróleo. A 400 grados. A 400 grados, perfecto. Esta temperatura es tan alta que va a hacer que todo el petróleo líquido, todo, pase al estado gaseoso, porque es muy alta, ¿sí? Entonces, ¿qué va a entrar por esta tubería? Un gas, ¿sí? Todo vapor, todo el petróleo vaporizado. Bien. Y acá ya estamos en la columna de destilación. ¿Qué tiene esta columna? Esas bandejas que yo les contaba antes. ¿Sí? Esas bandejas están a distinta temperatura. Y fíjense las temperaturas. Abajo,
¿Está la temperatura más fría o más caliente? Abajo más caliente. Más caliente. Más fría. Perfecto, entonces, abajo tenemos las temperaturas más calientes y a medida que subimos en la columna, tenemos las bandejas con temperaturas más frías, ¿sí? Bien, entonces, volvemos. El crudo se calienta en un horno a 400 grados, o sea, todo pasa al estado gaseoso, vapor, y ese vapor es el que ingresa a la columna de destilación. ¿Qué pasa? Todo está en forma de vapor, entonces todo va a tender a subir, esa corriente gaseosa, ¿sí? A medida que yo tengo compuestos con puntos de ebullición diferentes, se van a ir separando, ¿sí? ¿Por qué? Yo voy a tener un gas que empieza a ascender, toda esta mezcla. Y por ejemplo, yo tengo un gas metano que tiene cierto punto de ebullición que es a la altura de esta bandeja, por ejemplo. Entonces, ¿qué va a pasar? Al chocar con esa bandeja, va a tener un punto de ebullición menor de la temperatura que tiene la bandeja y va a condensar. Condensar significa que pasa del estado gaseoso al líquido. ¿Qué va a pasar? Ese líquido ahora se va a recoger en las bandejas y va a seguir su camino. Pero todos los compuestos que no tengan ese punto de ebullición van a volver a circular hasta encontrar su punto de ebullición y, digamos, irse por su bandeja correspondiente. ¿Más o menos se entiende esto? Muy complicado. Sí. Sí, más o menos sí. Más o menos, bien. Entonces, en esta columna se están separando por puntos de ebullición. Mientras menor sea el punto de ebullición de la molécula, más chiquita es porque necesita menos energía para romperse, entonces se va a ir más hacia arriba de la columna, ¿sí? Todo esto que expliqué igual, a ver, lo van a tener acá, a ver si se ve. La diapositiva ya está subida al campus, ¿sí? Lo que estamos explicando ahora. Okay. Y todo esto, que es lo más complejo que expliqué del proceso, está en una nota al costadito. ¿La ven ahí? Sí. Todo eso que explicamos recién está mejor explicado y detallado en este lugar como anotación de esta diapositiva. Okay. Muy bien. Volvemos a la presentación. Muy bien, entonces, estábamos en la columna de destilación o de fraccionamiento, ¿sí? Dijimos que el crudo se va a separar, los distintos componentes, según su punto de ebullición, ¿sí? Dijimos que abajo era la temperatura más caliente y arriba... Exacto. Perfecto, Sí. y arriba la más baja o la más fría, por decirlo de alguna forma. Entonces, vamos a ir chusmeando qué información nos da todo esto. Por un lado tenemos el gasoil. ¿Les suena gasoil? Sí. ¿Escucharon alguna vez hablar del gasoil? ¿No? Sí. Sí. Perfecto. El gasoil, fíjense la temperatura a la cual se obtiene gasoil. Me estoy quedando sin tiempo. 320 grados. 320 grados, perfecto. Fíjense los compuestos que forman el gasoil. Tienen un montón de carbonos. C2H12. Fíjense lo pesados que son. 12 carbonos unidos a todo esto. ¿Sí? Después tenemos los más livianos. A medida que subimos en la columna, vamos a tener compuestos más livianos. Antes teníamos 12 carbonos, ahora tenemos 8 carbonos. ¿Sí? ¿Se ve ahí? Sí. Sí. A medida que son más pesados, ¿se requiere más temperatura? Exactamente, cuanto más pesados son, más energía, o sea, más calor, más temperatura tengo que darles para romper las uniones que los mantienen unidos, y por eso es que se necesita más energía para separarlos. Bien.
Fíjense el queroseno. O sea, más calor es igual a más energía. Exacto. Fíjense el queroseno. ¿A qué temperatura está? 190. Bien, más o menos 140. Pueden variar las temperaturas según la bibliografía, ¿sí? Pero más o menos van a rondar por estos valores. Fíjense las naftas. ¿A qué temperatura se separan las naftas? 70. A 70, perfecto. Fíjense que también tenemos compuestos, ya las naftas son compuestos más chicos. ¿Ven? Las cadenas de carbono son más cortas. Esta, por ejemplo, tiene 1, 2, 3. Esta tiene 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. ¿Sí? Y fíjense los gases. ¿A qué temperatura se separan los gases? A 20. Bien. Son moléculas más chicas, de 3 hasta 4, 2, ¿sí? Entonces, las moléculas más grandes necesitan más temperatura, son más pesadas, más calor, entonces van a estar por abajo de la columna. Las más livianas necesitan menos energía para romperse, por eso están en la parte más superior de la columna a menor temperatura, ¿sí? Ese es el concepto que tienen que entender. Y fíjense que no hablamos de los residuos. Los residuos, acá abajo. Fíjense, todos estos compuestos son moléculas muy grandes que tienen muchos carbonos y por eso necesitan esta temperatura. Y son los asfaltenos. ¿A qué les suena asfaltenos? Asfalto. Asfalto, perfecto. Esto va a servir para los asfaltos. ¿Alguien anda dibujando por ahí? Bien. Otra clase. Otro dibujo, digamos. Acá lo que vemos es más o menos la columna que vimos antes. Pueden variar las temperaturas, como dijimos, pero lo que sí quiero que vean es para qué se usa cada fracción. Dijimos, temperaturas grandes, asfaltenos, asfalto, por ahí dijo la compañera. Después tenemos lo que se separaba a la temperatura de 300 más o menos, se puede usar como lubricantes o ceras. Tenemos lo que se separa más o menos a 320 como, no se ve del todo, pero dice calefactores o calentadores para el hogar. El combustible diésel que vimos antes se usa, por ejemplo, para trenes. El queroseno se usa como combustible para aviones. Después tenemos las naftas, que ahí ya todas las conocemos y se usan como para combustibles para automóviles. Tenemos acá a 70 lo que se puede utilizar para productos petroquímicos, y como dijimos más arriba, lo más liviano eran los gases para el gas en garrafa o el gas que nos llega a los hogares, ¿sí? Lo que está explicado acá es lo que dijimos, lo que llegamos a la conclusión recién. Los hidrocarburos de menor número de átomos de carbono se vaporizan y escapan del líquido. Estos vapores ascienden por la columna y se elevan hacia zonas más frías. Es lo que vimos recién. Los hidrocarburos que llegan a una zona con menor temperatura de su punto de ebullición vuelven a condensarse y son recolectados como líquidos. Es lo que vimos recién. Y los que tienen un punto de ebullición mayor se condensan y caen a un nivel más bajo. ¿Sí? Veo que me quedan 5 minutos de la sesión. No sé si se va a cortar. Bueno, igual queda poquito. ¿Qué son los cortes que había preguntado una compañera? Los cortes, entonces, son lo que se obtiene a partir de ese petróleo crudo. Y como dice el título, todo se aprovecha. Todo se aprovecha. Gases. ¿Qué gases podemos encontrar? El gas metano y butano, por ejemplo, que son los que se usan en los hogares. No sé si se llega a ver ahí el dibujo. Se usan para industrias, automóviles y las casas y los comercios, ¿sí? El gas combustible o gas seco consiste en metano y etano. GNC, ¿les suena? Sí. Sí, bien. El GNC es el gas natural comprimido. ¿Y qué es? Gas etano, ¿sí? Lo que se fue más arriba en la columna porque era más liviano. También tenemos el gas licuado del petróleo, que tiene butano y propano. Son todos compuestos,
¿sí? Son todos compuestos gaseosos que al ser gaseosos y más livianos se fueron arriba de la columna. Y después tenemos todo lo que era combustibles líquidos, o sea, ya empezamos con compuestos un poco más pesados que fueron más abajo en la columna. La nafta liviana tiene una cadena carbonada entre 5 y 9 carbonos, ¿sí? La nafta pesada tiene una cadena carbonada entre 7 y 10 carbonos. Fíjense, nafta, la representación. El queroseno es más pesado, fíjense los carbonos, tiene de 10 a 16 carbonos enlazados uno a continuación del otro. O sea, cuanto más carbono, más pesado. Cuanto más carbonos tiene, más pesado es, exactamente. Y más energía le tengo que dar para separarlo. Profe, tengo Sí. una duda. ¿Qué significa que ahí en esa diapositiva dice incluyendo los hidrocarbonos alifáticos, cíclicos, aromáticos? Alifáticos son de cadena simple, continuada, uno a continuación del otro. Cíclicos son que en vez de ser lineales, ese se cierra y forma un ciclo. Por ejemplo, puede ser como, imagínatelo, un redondel, uno de 5 carbonos. Son compuestos que el último carbono se une con el primero formando un ciclo. Y aromáticos son un tipo especial de compuestos que tienen un anillo aromático en su interior. Son como los dibujitos de los asfaltenos que vimos antes. Ahora vamos a ver si puedo retroceder. Este anillo, esta fórmula, esto así, con este anillito en el medio, son aromáticos. En cambio, este que no tiene anillo, que no tiene el círculo en el medio, eso es cíclico, ¿sí? Son tipos diferentes de compuestos formados por carbonos, que igual los vamos a ver con más detalle en el otro, en la otra unidad. Y quiero terminar antes que se me corte el tiempo. Dijimos queroseno, que es el combustible que se usa para aviones y que va de 10 a 16 átomos de carbono. El gasoil, que tiene de 11 a 20, fíjense qué alto que es, qué peso que debe tener, que tenemos, se puede separar de gasoil liviano o gasoil pesado, y los asfaltenos, como nombramos antes, que son los que se usan para el asfalto, que son, como vimos en la columna, los residuos que quedaban abajo, ¿sí? Sí. ¿Alguna duda hasta ahora? No. 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 Es un Entendió proceso bien con ese Dibujo. esquema. Dibujo con con el ese esquema dibujo. perfecto. Es un proceso complejo, ¿sí? No me interesa que se lo sepan de memoria, solo que sepan lo más importante. Se está por cortar la comunicación, pero bueno, yo les voy a dejar unas actividades en el campus, que es solo por hoy una participación en el foro, y unos videos para que vean, terminen de entender este proceso. Y mañana ya sí, mañana sí van a estar las consignas para un trabajo práctico individual. Ok. Vale. Bueno, no sé si se va a cortar. Igual esto va a quedar grabado. ¿Cómo? Muy buena clase. Muy buena clase. Medio rápido al final porque se me terminaba el tiempo. Pero bueno, si esto les sirve, podemos hacer Zoom cada tanto para que me vean, para que me escuchen, Está bueno. para que se entiendan mejor los temas. Me pareció muy interesante lo de las derivaciones del petróleo. Tipo, nunca me hubiera imaginado que era así, en esa columna.